Voy a tener que ser un poco vago con algunos detalles para mantener el anonimato. Jamás pensé que terminaría viendo a un hombre adulto romper en llanto de rodillas frente a mí en la recepción de mi oficina. Mucho menos imaginé que ese hombre sería un excompañero de trabajo al que alguna vez consideré un amigo. Pero así fue. Esto pasó hace apenas unos días y todavía tengo el corazón acelerado al recordarlo. Fue el desenlace caótico de años de mentiras, manipulaciones y silencios incómodos que casi me vuelven loco. Mi vida laboral tranquila de pronto se convirtió en un drama digno de novela, y yo pensando, neta, esto me está pasando. Déjenme les cuento cómo fue que todo llegó a este punto tan extremo. Hace casi 10 años, en la ciudad de México, me contrataron para rescatar una empresa tecnológica que estaba al borde de la quiebra. Imagínense, de tener 50 empleados, había reducido su plantilla a solo 3 antes de mi llegada. Las oficinas se sentían desoladas, con cubículos vacíos acumulando polvo y un silencio tenso en los pasillos. Era un proyecto difícil, pero para mí representaba la oportunidad de demostrar de qué era capaz. La empresa se dedicaba a fabricar componentes industriales a la medida, piezas pequeñas de alta precisión, un nicho muy específico y demandante. Cuando llegué, encontré procesos obsoletos, maquinaria vieja y empleados desmotivados, pero yo llegaba con toda la energía del mundo. Me arremango la camisa y comencé a trabajar. Eliminé pasos innecesarios en la producción, implementé nueva tecnología, negocié mejores contratos con proveedores. Poco a poco, la empresa empezó a levantarse del hoyo. Conforme crecíamos, fui contratando gente nueva. Uno de esos nuevos empleados fue un ingeniero al que llamaré Beto. Beto tendría unos 30 años en ese entonces, un tipo carismático aunque algo introvertido al principio. Tenía experiencia modesta en nuestro rubro, pero algunas de sus habilidades nos podían servir. Recuerdo que en su entrevista se mostró entusiasmado por ser parte de la transformación de la empresa. Pensé, este cuate podría aportar, se ve con ganas. Al inicio, Beto hacía bien su trabajo, cumplía sus tareas sin mucho alarde, hasta se quedaba horas extra cuando teníamos entregas urgentes. Parecía alguien leal y trabajador, nos caía bien a todos. Incluso llegué a invitarlo un par de veces por unas chelas con el equipo después del trabajo. Era fácil llevarse con él, no era conflictivo para nada, pero desde muy temprano hubo pequeñas señales de alerta que ingenuamente ignoré. Recuerdo una ocasión en que otro compañero solucionó un problema difícil en una de las máquinas, y al día siguiente escuché a Beto contándole al jefe de producción que él había sido quien lo solucionó. Me quedé helado al oírlo adornarse con ese logro ajeno. Lo enfrenté en privado y le dije, medio en broma para suavizar, oye Beto, me contaron que andas de modesto, adjudicándote milagros que no hiciste. Él se puso rojo y soltó una risa nerviosa. No, jefe. Creo que se confundieron, yo solo expliqué cómo lo arreglamos, pero claro, fulanito tuvo mucho que ver. Me quedé con la duda, pero al final lo dejé pasar. Pensé que tal vez había sido un malentendido y no quise verme paranoico. Hubo otros detalles. A veces, en las juntas con la matriz, notaba que Beto exageraba su participación en ciertos proyectos cuando hablaba frente a los directivos. Nada demasiado escandaloso, pero sí decía mi proyecto X cuando en realidad había sido un esfuerzo de todo el equipo liderado por mí. Yo le resté importancia, porque al final del día el proyecto estaba bien hecho y todos sabían que yo era el responsable principal. Además, estaba tan enfocado en salvar la empresa que no tenía tiempo para andar regañando a alguien por ser presumido de vez en cuando. Con el tiempo logramos lo impensable, en un par de años la empresa pasó de estar en la ruina a generar ganancias de nuevo. Conseguimos nuevos clientes, modernizamos la planta y crecimos de 3 empleados a más de 30. Incluso superamos las metas que nos había puesto la compañía matriz. Aquellos fueron años intensos pero gratificantes, y Beto estuvo ahí durante todo ese proceso, aportando en lo suyo. Ahora bien, siendo honestos, Beto era un empleado promedio. Hacía bien ciertas cosas, especialmente en las que ya tenía experiencia, pero en otras se quedaba corto. Varias veces tuve que entrar al quite para corregir errores suyos o reasignarlo a tareas más sencillas cuando algo le quedaba grande. No era mal tipo, pero no destacaba. Para mantener la empresa creciendo al ritmo que necesitábamos, cada puesto debía aportar el 100%, y llegó un momento en el que me di cuenta de que Beto simplemente no daba el ancho en su rol. Tomar la decisión de prescindir de él no fue fácil. Habíamos convivido codo a codo y hasta le tenía aprecio. Pero como director tenía que pensar en el bien de la empresa. Hablé con recursos humanos y planeamos hacerlo de la manera más justa posible. En lugar de despedirlo de un día para otro, decidí darle un aviso con tiempo. Recuerdo claramente aquella tarde en mi pequeña oficina dentro de la planta. El sol se filtraba por las persianas, pintando rayas anaranjadas en las paredes, mientras yo jugaba nerviosamente con un bolígrafo.
Le pedí a Beto que pasara a hablar un momento. Él llegó sonriente, sin imaginar lo que venía. Lo invité a sentarse. Noté que mis manos sudaban un poco. Mira, Beto, le dije con voz seria pero amable. Quiero hablar de tu desempeño y del futuro aquí. Él frunció ligeramente el seno, preocupado. Tranquilo, no es nada personal malo, aclaré. La empresa te aprecia, yo te aprecio. Has contribuido, pero necesito ser honesto contigo. Hay áreas en las que no estás vendiendo al nivel que requerimos. Sé que lo has intentado, pero la empresa está creciendo rápido y cada puesto exige más. Beto se quedó callado, escuchando atentamente, las manos entrelazadas. No quiero correr a nadie así nomás, continué. Por eso te aviso con anticipación. Tendrás 2 meses para buscar otra oportunidad laboral. Vamos a apoyarte en lo que necesites durante esa transición. Yo mismo te daré una buena recomendación en todo aquello en lo que sé que eres bueno. Pero después de ese tiempo, lamentablemente tendremos que dejar el puesto en otras manos. Mientras hablaba, la cara de Beto pasó de la sorpresa al abatimiento. Bajó la mirada. En la luz tenue de la tarde, pude ver un brillo húmedo en sus ojos, aunque se aguantó para no llorar. Entiendo, murmuró al fin con voz bajita. Entiendo, jefe. Gracias por decírmelo así y por darme chance. En serio, lo aprecio. Me alivió que reaccionara con madurez. Le puse una mano en el hombro en señal de apoyo. Sé que no es una conversación fácil, dije, pero cuenta conmigo. Voy a ser honesto en mis referencias, destacaré tus habilidades en dicosa que las tienes, y simplemente no mencionaré lo que no se te da, así no te afecto. Solo necesito que en estos 2 meses sigas cumpliendo con lo tuyo. Vale. Él asintió rápidamente. Claro, no se preocupe, no le voy a quedar mal. Le agradezco mucho la oportunidad que me dio y el tiempo para acomodarme en otro lado. Nos dimos la mano. Cuando salí de mi oficina, suspiré profundamente. Fue duro, pero era lo correcto. Pensé que Beto lo había tomado de la mejor manera posible dadas las circunstancias, y la verdad, durante esas semanas finales, Beto mantuvo su desempeño decente, no hizo dramas, no se tiró a la hamaca tampoco. Cumplió con su trabajo como siempre, lo cual, siendo honestos, no era un listón muy alto, pero al menos no bajó el ritmo. Incluso en su último día organizamos una pequeña despedida en la azotea de la oficina con todo el equipo, carne asada, refrescos y abrazos de buena suerte. Recuerdo que Beto parecía genuinamente agradecido. Me dijo, gracias por todo de verdad. Aprendí mucho aquí, le deseé lo mejor y nos sacamos una foto grupal sonriendo. Creí, de verdad, que terminábamos en buenos términos, que cada quien seguiría su camino y tan amigos. Hasta me sentí orgulloso de haber manejado la situación de forma tan humana, sin despedirlo como un número mes. Qué iluso fui. Pasaron algunos meses después de la salida de Beto. La empresa siguió su curso y yo estaba ocupado con nuevos proyectos. Un día, aproximadamente un año más tarde, tuve que viajar a Monterrey para una reunión importante con una de nuestras empresas socias, un cliente clave con el que estábamos cerrando un trato grande. Recuerdo bien ese día. Hacía un calor sofocante típico del norte, y yo llegué a las oficinas del socio vestido con traje gris claro, tratando de no derretirme. El edificio era moderno, de cristal por todos lados, y el sol de mediodía casi me cegaba cuando bajé del taxi. Entré al lobby buscando recepción, un poco nervioso por la importancia de la negociación que me esperaba. Me anuncié con la recepcionista, quien me pidió que tomara asiento unos minutos. Mientras esperaba, hojeé unos folletos turísticos de Monterrey que tenían ahí, pero mi mente estaba en la junta. De pronto escucho que alguien dice mi nombre con tono amigable. Ingeniero, qué milagro verlo por aquí. Levanté la vista y para mi sorpresa era Beto, caminando hacia mí con una sonrisa de oreja a oreja. Debo admitir que me desconcertó verlo. Yo sabía que él había conseguido trabajo en esa empresa socia, pero no lo había visto desde que se fue. Ahí estaba, con su camisa bien planchada, una placa de empleado colgada al cuello y un aire de confianza que no le conocía. Me puse de pie inmediatamente y le extendí la mano, intentando disimular mi sorpresa. Beto, dije con una sonrisa educada, qué gusto verte. No sabía que íbamos a coincidir en esta reunión. Pues mire, yo ahora estoy colaborando con el equipo de Aki para este proyecto, respondió animado. Me pidieron que me integrara por la experiencia que traigo ya sabe, de la empresa. Asentí, aunque por dentro me preguntaba si eso significaba que estaría presente durante toda mi negociación. Tras unos segundos incómodos, Beto volteó hacia el hombre de traje que venía a su lado. Permítame, ingeniero, dijo Beto. Le presento a Carlos Ríos, el director de operaciones de aquí. Carlos, este es yo, mi antiguo jefe del que te hablé. Intercambié un apretón de mano con Carlos, un señor de unos 50 años, semblante cordial. Mucho gusto yo, dijo Carlos sonriendo. Por fin nos conocemos. Beto nos ha platicado mucho de usted. Igualmente, Carlos, respondí, tratando de sonar relajado. Beto también me habló de esta empresa cuando trabajaba conmigo. Me alegra que estemos colaborando.
Luego de las presentaciones, nos guiaron a una sala de juntas amplia con vista a las montañas. El aire acondicionado estaba tan fuerte que sentí un escalofrío al sentarme. Sobre la mesa de vidrio había jarra de agua, café recién hecho y galletitas. Todo muy bien puesto. Empezamos la reunión. Yo proyecté en pantalla la propuesta del proyecto y comencé a explicar los detalles técnicos y financieros. Hablaba dirigiéndome principalmente a Carlos, mientras Beto y un par de gerentes más escuchaban. A decir verdad, me sentí en control y seguro al presentar, a pesar de que Beto estuviera allí observándome con esa sonrisita. La primera media hora transcurrió sin problema. El proyecto les entusiasmaba y yo respondía a sus preguntas con claridad. Todo iba sobre ruedas, hasta que en un momento dado la conversación tomó un giro que no esperaba. No recuerdo exactamente cómo salió el tema, pero Carlos hizo un comentario casual que me descolocó por completo. Dijo algo así: por cierto, qué suerte tuvieron en tu empresa de haber contado con Beto en aquellos años difíciles, ¿no? Los platicó que prácticamente él los saqueó del hoyo con todas las mejoras que implementó allá. Un crack este muchacho, y le dio una palmada amistosa en el hombro a Beto. Sentí el estómago se me iba hasta el piso. Perdón, ¿que Beto qué? Mi mirada saltó instintivamente hacia Beto, que fingió modestia bajando un poco la cabeza, pero pude ver una sonrisa pequeña de satisfacción en la comisura de sus labios. Carlos continuó, entusiasmado. Sí, hombre, Beto nos ha contado cómo reestructuró los procesos en tu planta, cómo implementó nueva tecnología y quitó pasos inútiles para volverla rentable. Básicamente, gracias a él evitaron la bancarrota. ¿No es así? Digo, mencionó que tú también ahí echaste la mano, claro, pero ya ves, la visión que tuvo Beto fue lo que necesitaban. Les juro que en ese instante sentí que la sangre me hervía y me helaba al mismo tiempo. Era una sensación extraña, la cara caliente de la rabia subiendo, y por dentro un frío de incredulidad. De verdad estaba escuchando esto, que yo eché la mano en mi propia estrategia. Noté que apretaba con fuerza el bolígrafo que tenía en la mano, mis nudillos estaban blancos. Tuve que soltarlo antes de que se rompiera. Las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza con eco. La visión que tuvo Beto, él lo sacó del hoyo. Trago saliva. Senté ganas de reír de la ironía, pero más ganas tenía de gritar. En mi mente gritaba: eso es mentira, todo eso lo hice yo, no él. Quería aclararlo ahí mismo, defender mi trabajo, poner a Beto en su lugar, pero me quedé mudo, en shock. Apenas lograba mantener la expresión neutra. Por fuera conseguí esbozar una sonrisa tensa. Con la voz más tranquila que pude respondí algo como: sí, claro, Beto fue de ayuda en su momento. Hicimos un buen equipo en esa época, mentí, porque ni modo de soltar la bomba en plena reunión. No sé ni cómo sonó eso. Sentía la boca seca y el corazón tamboriléndome en los oídos. Beto asintió humildemente, como si le avergonzara el halago, pero yo alcanzaba a ver el brillo de triunfo en sus ojos. Después de ese incómodo momento, traté de seguir con la junta, pero sinceramente ya no pude concentrarme igual. Actué en automático lo que restaba de la reunión. Mis diapositivas pasaban y yo hablaba por inercia, mientras en mi cabeza seguía repitiéndose una y otra vez la escena de Carlos elogiando a Beto por mis logros. Finalmente la reunión terminó, nos pusimos de pie, estrechamos manos, sonrisas protocolarias. Carlos salió unos minutos de la sala para atender una llamada urgente, dejándome a solas con Beto empacando mi laptop en la maleta. El silencio era pesado, yo no podía contenerme más. A ver, Beto, solté en voz baja pero firme, clavando mi mirada en él. ¿De qué demonios fue todo eso? Beto levantó las cejas fingiendo inocencia. ¿De qué hablas, jefe?, dijo con tono casual. De lo que dijo Carlos, que según tú implementaste todo en la empresa, que nos salvaste. ¿De dónde saqué esa idea, Mi tono iba subiendo, aunque aún susurraba para no armar escándalo. Beto chasqueó la lengua y rodó los ojos ligeramente. ¡Ay, ingeniero! Yo nunca dije que yo solo hice todo, contestó en voz baja, con ese tono condescendiente que me hirví la sangre. Le conté lo que logramos allá y supongo que él interpretó que fue iniciativa mía. Ya ve cómo es la gente, a veces se hacen bolas. Interpretó. No, te escuché en la junta, Beto, clarito. Dijiste la experiencia que traigo de la empresa, insinuando que tú llevaste la batuta. ¿Por qué andas diciendo eso? Note que mis manos temblaban de coraje al sostener la maleta. Beto suspiró como fastidiado de mi reacción. Mire, no se clave. Al final, ¿qué más da? Y ustedes ya salieron adelante y aquí valoran lo que yo aprendí. Todos ganamos. No, tampoco es para tanto. Lo miré atónito. Que no era para tanto. Me acababa de robar el crédito en mi cara, y según él no pasaba nada. Era el colmo. No puedo creerlo, dije entre dientes. Yo confío en ti, Beto. Te di oportunidad de crecer, te fui franco, te traté bien, y así me pagas, presumiendo a mis espaldas algo que no hiciste. Él hizo un gesto con la mano, como minimizando mis palabras. Jefe, de verdad, usted también se llevó crédito de cosas en las que yo le ayudé.
Así es esto, cada quien promociona lo suyo. No se lo tome personal. Esa frase casi me revienta una vena. Cada quien promociona lo suyo. En otras palabras, para él sus mentiras eran una simple estrategia de carrera. Antes de que pudiera responderle con alguna grosería, Carlos regresó a la sala abruptamente, disculpándose por la interrupción. Yo di un respingo y Beto instantáneamente cambió su expresión a la de cordialidad profesional. No tuve oportunidad de decir más. Carlos quería acompañarme a la salida, así que me guardé todo lo que quería gritar. Beto se despidió de nosotros con un apretón de manos muy tranquilo, como si nada hubiera pasado. Fue un gusto verlo, ingeniero. Que no sea la última vez. Saludos en casa, ¿eh? Me dijo mirándome directo a los ojos con esa fachada amable que ahora yo sabía que escondía pura falsedad. Le sostuve la mirada, intentando no fruncir el seno. Igualmente, Beto solté casi atragantándome con las palabras. Salí de esas oficinas sintiéndome como en una dimensión alterna. Afuera el calor me golpeó, pero ni lo sentí y yo hervía más por dentro. Mientras esperaba el taxi de regreso al aeropuerto, mi mente era un torbellino. ¿Cómo puede tener tanta cara? ¿Será que siempre fue un hipócrita y nunca lo noté? Volé de regreso a CDMX esa misma tarde. Recuerdo ir sentado en el avión junto a la ventanilla, mirando las nubes sin realmente verlas. Tenía un nudo en la garganta y una mezcla de emociones, rabia, vergüenza y también tristeza. Tristeza de pensar que alguien a quien consideré colega y hasta amigo me había apuñalado por la espalda así. En ese momento, sinceramente, pensé que esa humillación sería lo peor que saldría de todo este asunto, pero no tenía idea de que aquello apenas era el comienzo de la pesadilla. Cuando volví a casa en la Ciudad de México, aquella noche después de la junta, casi no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, con la escena repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa cínica de Beto y escuchaba a Carlos diciendo que él nos salvó. Un coro de fantasmas burlones en mi insomnio. A eso de las 3 de la madrugada, harto de revolverme en la cama, me levanté y encendí la laptop en la mesa del comedor. La luz azul de la pantalla rompió la oscuridad del departamento. Entré al LinkedIn con el corazón apretado, buscando el perfil de Beto. Tenía esa necesidad medio masoquista de confirmar si en serio se estaba atribuyendo todo públicamente, y ahí estaba. En su perfil, bajo su nombre, leí algo que me revolvió el estómago. Profesional en mejora de procesos. Lideré la transformación de empresa vieja, incrementando su productividad un 200% y duplicando ingresos en 2 años. El descaro. Básicamente estaba anunciando al mundo la historia de mi trabajo, como si él hubiese sido el héroe. Sentí tanta rabia en ese momento que casi le escribo un mensaje ahí mismo reclamándole. Tenía los dedos sobre el teclado, temblando de coraje, pero no lo hice. ¿Qué iba a ganar? Poner un comentario público llamándolo mentiroso. Iba a quedar yo como ardido y probablemente nadie me creería. O aunque me creyeran, me vería mal ventilando eso en redes profesionales. Con un gruñido de frustración cerré la laptop de golpe. Al día siguiente llegué a la oficina con unas ojeras terribles. Mi asistente Marta, al verme, me ofreció un café bien cargado y me preguntó si todo estaba bien. Casi le suelto todo ahí mismo, necesitaba desahogarme, pero me mordí la lengua y solo le dije que no había dormido bien. Ese mismo día, por la tarde, mi esposa notó que yo andaba distante. En la cena apenas probé bocado, con la mirada perdida en el guisado. Ella me conoce bien, insistió en saber qué me ocurría. Al principio le dije que nada, pero terminé explotando y contándole todo, la reunión, las mentiras de Beto, la humillación que sentí. ¿Y por qué no le dijiste sus cosas en ese mismo momento? Me soltó ella indignada, moviendo la cabeza con desaprobación. Porque no podía arriesgar el trato con esa empresa. Amor, le contesté, exasperado. Era algo grande para nosotros. Además, hubiera quedado como un loco conflictivo, peleando por crédito en medio de la junta. No era el lugar. ¿Y vas a dejar que ese tipo ande por ahí contándole a todas esas mentiras? Insistió ella con el seno fruncido. No es justo, mi nombre. Tú te partiste el lomo levantando esa empresa y ahora él anda quedando como el Salvador. ¿Qué quieres que haga?, le dije, alzando un poco la voz sin querer. Que vaya con Carlos a decirle, oiga, todo lo que Beto le dijo es falso. Me va a ver como un ardido que no soporta que un ex empleado prospere. Además, quién sabe si me crean. Beto ya se posicionó como el genio ante ellos. Mi esposa negó con la cabeza frustrada. Pues mínimo ponlo en su lugar con la gente que tú conozcas. Que no te quite mérito. La conversación se volvió algo tensa, pero trate de calmarla explicándole que en el mundo corporativo a veces hay que tragarse el orgullo. Que sí, era injusto, pero desenmascarar a Beto podía salir peor para mí. La gente cree lo que quiere creer, le dije encogiéndome de hombros. Si él los tiene embobados, no van a dar marcha atrás nomás porque yo diga otra cosa. Esa noche ella se durmió molesta, lo noté.
Y yo me quedé en vela otro rato, lidiando con mis demonios internos. Por un lado la rabia de la injusticia, por otro la impotencia de sentir que no podía hacer nada sin quedar yo como el malo. Con el paso de las semanas intenté volver a la normalidad, me enfoqué en el trabajo diario. Trataba de no pensar en Beto, pero era difícil. Cada tanto llegaban rumores o situaciones que me lo recordaban, como fantasmas dispuestos a hacerme enojar. Por ejemplo, un par de meses después, en una conferencia del sector, me encontré con un conocido de otra empresa. Mientras platicábamos, me saqueó de la nada: «Oye, tú trabajaste con un tal Roberto apellido. Lo conocí en una reunión y me contó de todo lo que hizo en empresa vieja. Suena que fue pieza clave, ¿no?». Sentí un picotazo en el hígado. Me costó mantener la sonrisa. Respondí algo diplomático, como: «Ah, sí, Beto estuvo un tiempo con nosotros», e inmediatamente cambié de tema, pero por dentro me hervía la sangre de nuevo. Esa maldita negativa de Beto estaba extendiéndose en nuestra industria como un virus, y yo sin poder desmentirlo abiertamente, porque en ese punto solo iba a sonar como que me dolía su éxito. Así pasaron un par de años. Yo seguía haciendo lo mío. De hecho, logré consolidar tanto la empresa que, tras casi 5 años al mando, decidí que era momento de buscar nuevos retos para mí. Había cumplido mi misión y quería crecer en otros horizontes. Anuncié mi salida de la compañía en buenos términos. Incluso la matriz me organizó una pequeña despedida de reconocimiento por haberla salvado de la quiebra. Fue un momento emotivo. Los empleados que quedaban de aquellos días difíciles me dieron las gracias, me regalaron una placa con mi nombre grabado y unas palabras de agradecimiento. Ese detalle me arrancó algunas lágrimas discretas. Era la validación que necesitaba en ese momento, un recordatorio de que ellos sí sabían quién había hecho qué. Dejé a cargo a un gerente general que yo mismo había formado en esos años, un joven brillante llamado Luis. Le tenía toda la confianza del mundo para llevar las riendas. Sabía que la empresa quedaba en buenas manos, y me fui tranquilo hacia mi próximo empleo, en otra ciudad incluso. Durante los años siguientes me mantuve en contacto con Luis, nos hicimos amigos cercanos. También de vez en cuando me topaba con Beto en algún evento de la industria o reunión de ex colegas. Para ese entonces yo ya no guardaba tanto rencor activo, o eso creía. Cada que veía a Beto, nos saludábamos con cordialidad fingida, un apretón de manos, una palmada en la espalda. «¿Cómo has estado?». «Bien». Y tú puras cortesías falsas, mientras ambas partes sonreíamos con hipocresía. Un teatro que ambos entendíamos, pero seguíamos actuando. Por dentro, cada encuentro me removía el resentimiento dormido, pero respiraba hondo y pensaba: «Ya, déjalo, no vale la pena. Tú seguiste adelante, él también. Al final todos saben la verdad en tu empresa». Trataba de convencerme de que ya no importaba. Creí que con el tiempo lograría olvidarlo y que cada quien cosecharía lo que sembró. Creí que el karma se encargaría sin que yo interviniera, y de alguna forma eventualmente así fue. Solo que cuando el karma llegó, me arrastró a mí también a una última confrontación que nunca vi venir. Pasaron algunos años más. Llegó 2020 y con él la pandemia que sacudió al mundo y a la industria. La empresa que yo había rescatado logró mantenerse a flote bajo el mando de Luis, aunque fueron tiempos difíciles. Otras compañías, en cambio, sufrieron recortes fuertes. Me enteré por colegas que la empresa donde trabajaba Beto no fue la excepción. Hubo despidos masivos para sobrevivir a la crisis. No me sorprendió demasiado cuando supe que Beto perdió su puesto durante esa ola de recortes. Para ser sincero, me asombraba que hubiera durado tanto tiempo allí sin que sus jefes se dieran cuenta de que no era el prodigio que vendía ser. Pero supongo que era bueno navegando bajo radar, hasta que dejó de serlo. Mi vida en ese momento seguía adelante. Yo ya estaba en otro empleo directivo, en otra ciudad, con nuevos retos, aunque seguía hablando con mi amigo Luis con frecuencia. De hecho, fue Luis quien me llamó un día, a mediados de 2021, con un tono a medio camino entre la risa y el reproche. «Yo, qué milagro, ¿cómo estás?», me saludó. Tras intercambiar las cortesías habituales, me dijo: «Oye, necesito un consejo tuyo sobre un candidato que entrevisté para un puesto aquí en la empresa. A ver si lo ubicas». Noté algo extraño en su voz, como que se aguantaba de soltar la sopa de golpe. «Claro, dime quién es», respondí, intrigado. «Se llama Roberto apellido. Le dicen Beto, creo. ¿Te suena?», soltó al fin, intentando no reírse. Me quedé mudo un par de segundos y luego solté una carcajada áspera. «Que si me suena, vaya que me suena», exclamé, ya sabiendo por dónde iba el asunto. «¿En serio ese tipo aplicó para un puesto con ustedes?». «Sí, y no cualquier puesto», aclaró Luis. «Es para una gerencia importante, ganaría buen dinero. Trae un currículum. Uf, impresionante, la verdad». «Ah, sí», dije con sorna. «A ver, cuéntame qué pone ahí». Luis hizo una pausa, buscando entre sus notas seguramente. «Mira, para resumirte, prácticamente se adjudica todo el mérito de la transformación de la empresa».
Afirma que él lideró las mejoras que duplicaron la productividad, que implementó tal y cual sistema, que gracias a sus acciones la compañía pasó de números rojos a negros. Básicamente está diciendo que él hizo el trabajo que tú hiciste, amigo. Aunque ya me lo esperaba, escuchar a Luis enumerarlo me hizo hervir la sangre de nuevo. Era el mismo cuento de antes, versión documento formal. No me digas. Solte con sarcasmo. ¿Y qué más? También dice que descubrió la penicilina, o no llegó a tanto. Luis se rió. Bueno, no tanto, pero casi casi. La cosa es que en la entrevista el cuate venía muy seguro, hablándome de su experiencia liderando equipos y rescatando empresas. Y la verdad sonaba convincente. Yo no estaba en esa época, así que por eso te estoy llamando. Estaba a punto de comprarle todo. Es más, si no te conociera tan bien, ya lo habría contratado al terminar la entrevista. Me llevé la mano a la frente, frotándome las sienes. Incluso a la distancia, Beto casi lograba salirse con la suya de nuevo. Gracias por llamarme, Luis, dije ya más serio. Mira, te voy a contar la versión real. Todo eso que Beto puso en su CV lo hice yo. Él fue parte del equipo, sí, pero nunca lideró nada de ese calibre. Hizo aportes menores en su área y punto. Del otro lado de la línea solo se escuchaba la respiración atenta de Luis. Te soy franco, continúe. Beto salí de la empresa precisamente porque no daba el ancho para seguir en los puestos clave. Yo mismo le di chance de irse con una recomendación moderada, sin dañarlo, pero tampoco iba a mentir diciendo que era una estrella. Y ahora me entero de que anda inflando su historia a costa de mi trabajo. Note que me estaba alterando de nuevo, hablándole ya con enojo en la voz. ¡Wow!, murmuró Luis. La verdad, cuando lo entrevisté sí me pareció medio fanfarrón, pero como traía números y datos concretos, pensé que tal vez sí los habría conseguido él. Ya ves, uno a veces quiere creer en los salvadores, pues este salvador es puro cuento. Solte, qué bueno que me hablaste. No me perdonaría que ese tipo volviera a subirse al barco de la empresa. No te preocupes, dijo Luis con determinación. Después de escucharte, está descartado. No pienso contratar a alguien así, por más labia que tenga. Además, si miente en eso, capaz y miente en todo. Exacto, asentí, sintiendo una gran satisfacción interior. Oye, y lamento si mi referencia arruina sus chances, pero de verdad no se merece ese puesto. No, no, se lo busco él, respondió mi amigo. Gracias por la sinceridad. Luego te cuento a quién contratamos al final, a ver si sale uno decente sin inventarse medallas. Colgamos después de unos minutos de charla más distendida, pero cuando pulsé el botón de finalizar llamada me di cuenta de que estaba sudando frío. Era la adrenalina. Por fin, después de tantos años, había hecho algo para poner a Beto en su sitio. Por fin, la verdad, se había dicho dónde importaba. Imaginé la cara que pondría Beto cuando recibiera la notificación de que no fue seleccionado para el puesto, pese a que seguramente creía que lo tenía en la bolsa. Eso te pasa por hablador, pensé con una sonrisa. Sentí un pequeño triunfo personal ese día. Dormí más tranquilo que de costumbre, no lo voy a negar, pero mi paz duró poco. Un par de días después, empecé a recibir mensajes de un número desconocido en mi celular y múltiples llamadas perdidas. Era Beto. Supuse que ya le habían dado la noticia de que no obtendría el trabajo y que se imaginaba correctamente que yo había tenido algo que ver. No contesté sus llamadas, la verdad no tenía ganas de escucharlo, pero leí algunos de sus mensajes de WhatsApp antes de bloquearlo. Primero llegó uno diciendo, oye ¿supiste algo de lo de la chamba? No me han llamado, pero me dijeron que hablaste con Luis. ¿Qué pasó? Evidentemente buscando sonar casual. No respondí. Horas más tarde, otro mensaje. Hablaste pestes de mí. Neta, ¿qué te pasa? Ese sí, lo vi ya con tono agresivo. Luego, ¿por qué inventaste mentiras? Te pasaste de lanza. Y más, no puedo creer que me estés haciendo esto después de todo. Los siguientes mensajes se fueron poniendo peor, con insultos directos y palabras altisonantes que prefiero no repetir. Claramente estaba perdiendo los estribos. Lo bloqueé. No estaba dispuesto a leer esas agresiones ni a engancharme en una pelea por chat. Pensé que con eso se calmaría el asunto, pero no. A la mañana siguiente, cuando llegué a la torre corporativa donde está mi oficina actual en la Ciudad de México, me topé con la escena que describe al inicio de esta historia. Eran las 9 a.m. venía entrando por el lobby con un vaso de café de Oxxo en la mano y mi portafolio en la otra. Saludé al guardia de seguridad del edificio, el señor Jaime, como todas las mañanas. De pronto escuché a mis espaldas que alguien me llamaba por mi nombre, en voz muy alta y muy enojada. Yo me volteé desconcertado y lo vi. Era Beto, caminando a zancadas rápidas hacia mí. Tenía mala cara, despeinado, la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella y unos ojos desencajados, rojos, que me dieron mala espina. Sentí un vuelco en el estómago. Lo último que quería era armar un escándalo en mi lugar de trabajo.
Miré alrededor. Algunas personas pasaban por el lobby, dirigiéndose a los elevadores, y la recepcionista detrás del mostrador nos observaba con curiosidad. Beto llegó hasta mí con paso amenazante. El guardia Jamie dio un par de pasos hacia nosotros, notando la tensión. ¿Qué haces aquí? Le solté a Beto en seco, en voz baja. No puedes estar aquí, esto es privado. ¿Qué hago? Espetó él prácticamente escupiéndome las palabras. Vengo a pedirte cuentas, cabrón. Noté que varias personas voltearon a ver al escuchar el grito. Sentí la cara desde la vergüenza y la adrenalina. Traté de mantener la calma. No voy a hablar contigo aquí, le dije entre dientes. Lárgate, Beto. Te estás metiendo en mi trabajo y comportándote como un loco. Él soltó una risa sarcástica y dio un paso más cerca invadiendo mi espacio personal. Yo soy el loco, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué fuiste con Luis a envenenarlo contra mí, Me increpó, alzando la voz de nuevo. Por tu culpa perdí ese trabajo, desgraciado. Lo tenía casi asegurado y tú me lo echaste a perder, por mi culpa. Repetí, incrédulo. ¿De verdad no ves tu responsabilidad aquí? Lo perdiste por tus mentiras, Beto. ¿Qué mentiras ni qué nada? Soltó fuera de sí. Todo lo que le dije a Luis es verdad. Yo hice mucho ayer y tú no sabes. Vi sus ojos desquiciados y me di cuenta de que en el fondo, tal vez Beto realmente se había creído sus propias mentiras. Como si hubiera repetido tanto la historia que ya la considerara cierta. Beto, no tienes nada que hacer aquí, dije más alto, firmemente, para que escuchara la seguridad también. Vete o tendrán que sacarte. El guardia Jaime ya estaba acercándose, pero Beto no se movió. Al contrario, dio otro paso hacia mí, su cara a pocos centímetros de la mía. Podía oler su aliento agrio a café y quién sabe qué más. Eres un malagradecido, me soltó con furia contenida. Yo te ayudé un chingo en esa empresa y así me pagas, hablando mal de mí por la espalda. Eres una basura. Sentí un golpe de indignación en el pecho. Que yo te pago mal. Lespete. Por Dios, Beto, te di trabajo, te apoyé cuando no rendías, te di tiempo para salir bien librado. Y yo soy un malagradecido. Tú te colgaste de mi trabajo para trepar, y encima me llamas basura. Nos estábamos acercando peligrosamente a los manotazos. Ambos estábamos rojos del coraje, y el volumen de la discusión subía. La recepcionista se había levantado de su asiento y observaba con el teléfono en mano, su buceque lista para llamar a seguridad reforzada. Dos ejecutivos que esperaban el ascensor miraban la escena con morbo. Sentí esa conocida punzada de humillación, otra vez un show público por culpa de este tipo. Tratando de recuperar algo de control, respiré hondo e intenté razonar. Mira, lo siento, ok. Siento que hayas perdido tu empleo anterior. Lo siento por tu situación, pero entiende, no voy a mentir por ti. No merecías ese puesto. Y no pienso quedarme callado mientras sigues vendiendo esa historia falsa. Mis palabras, aunque dichas con voz muy serena, parecieron echarle sal a la herida. Beto apretó los puños. Por un segundo pensé que me iba a golpear en la cara, aquí mismo. El guardia intervino al fin, poniéndose junto a Beto y levantando una mano en señal de alto. Señor, le voy a pedir que se calme o voy a tener que sacarlo del edificio. No te metas, pendejo, le gritó Beto al guardia, dándole un manotazo al aire. Esto es entre él y yo. La cosa se estaba poniendo fea. Quise dar un paso atrás, pero Beto aprovechó para agarrarme de la solapa del saco, arrugándomela. A mí no me vas a arruinar, cabrón, me gritó en la cara, con los ojos fuera de sí y lagrimosos. Me las vas a pagar. Su voz se quebró al final de la frase. De cerca, noto que efectivamente tenía lágrimas conteniéndose en sus ojos rojos. Su furia estaba mezclada con dolor, desesperación. Beto, suéltame, le exigí con voz firme, aunque sentía un nudo en la garganta. Por favor, dijo de pronto bajando tantito el tono pero sin soltarme. Por favor, no me hagas esto, tengo. Su voz se cortó y trago saliva. Tengo una familia que mantener, estoy desesperado, gay. Ese gay me sonó a súplica de un viejo amigo, no a insulto. Por un instante vi al Beto que conocí años atrás, ese que parecía buena persona. Me dio lástima, lo admito, Beto. Empecé suavizando la voz. Yo no te deseo mal, pero entiende, no puedo permitir que... No termine la frase. En ese momento Beto soltó mi saco y cayó de rodillas frente a mí. Sí, así como lo oyen, se puso de rodillas con las palmas juntas como si estuviera rogando a la Virgen de Guadalupe. Las lágrimas por fin le rodaron por las mejillas. Te lo ruego, compadre, dijo en un sollozo. Diles que exageraste, que sí puedo con el puesto. Yo de verdad necesito trabajar, hermano. Si no, ¿qué va a ser de mí? Yo estaba perplejo. Un silencio pesado se extendió por el lobby. Todos los presentes miraban atónitos aquella escena digna de telenovela. Sentía calor en la cara. Seguramente estaba rojo de la vergüenza y la impresión. Levántate, no hagas esto, le susurré, incómodo, tratando de jalarlo del brazo para que se pusiera de pie. Cálmate, hablamos afuera, pero no así, lo que fuera para sacarlo de ahí sin más espectáculo. El guardia aprovechó que Beto estaba en el suelo para pasarle un brazo por debajo del suyo e intentar levantarlo. Ya, joven, vamos a tranquilizarnos, dijo firmemente. Pero de pronto Beto pasó del llanto a la furia otra vez en un segundo. Se zafó bruscamente del guardia y se puso de pie de un salto.
Yo di un paso atrás instintivamente. «No me toques», le grito al guardia, y acto seguido me apuntó con el dedo, mirándome con un odio que me heló. «Y tú eres un desgraciado. Todo esto es tu culpa. El guardia, ya perdí la paciencia». Lo sujetó por la espalda, inmovilizándole los brazos con una llave. «Suélteme», pataleó Beto. «Maldito, arruinaste mi vida», me gritaba mientras el guardia comenzaba a arrastrarlo hacia la salida. Yo me quedé ahí parado, temblando, no supe ni qué decir. Solo sentía las miradas de todos encima de nosotros, como dagas. La recepcionista estaba boquiabierta. Los tipos del ascensor murmuraban entre ellos. Yo quería desaparecer. El guardia logró llevar a Beto a empujones hasta la puerta giratoria. Beto seguía berreando insultos y quejidos mezclados. Antes de salir, su mirada encontró la mía una última vez, llena de rencor y dolor, y escupió en el piso en mi dirección. «Chingas a tu madre», alcanzó a vociferar ya mientras el guardia lo empujaba fuera, y por fin se fue. El lobby quedó en un silencio sepulcral unos instantes. Yo estaba respirando entrecortado, con el corazón a 1000 por hora. Sentía las piernas como gelatina. Nunca en mi vida había pasado una vergüenza semejante en público. Me bajé la mirada y vi mi camisa y saco todos arrugados por los jaloneos, y el café que traía se me había caído al suelo en algún punto, formando un charco marrón a un lado. «¿Se encuentra bien, ingeniero?», me preguntó la recepcionista con voz tímida, rompiendo el silencio. Atiné a decir: «Perdón por esto, estoy bien». Claramente no lo estaba del todo, pero ¿qué más daba? Los dos ejecutivos que habían visto todo se apresuraron a meterse al ascensor ahora que el show terminó, fingiendo que no habían visto nada, pero volteando a verme con ojos como platos. El guardia me regresó, agitado y disculpándose conmigo. Yo le dije que no era su culpa, que gracias por intervenir. Sentía la cara caliente de la pena y la adrenalina. Subí a mi oficina cabizbajo, tratando de ignorar las miradas curiosas de algunos compañeros que seguro ya se habían enterado por el chisme del lobby. Me encerré allí, cerré los ojos y respiré profundo. Las manos todavía me temblaban y noté que me había quedado afónico de tanto gritar. Fue el clímax más caótico y emocional de toda esta historia, algo que jamás le desearía vivir a nadie. Pero extrañamente, mientras estaba solo en mi oficina recuperando el aliento, sentí también un peso enorme saliendo de mis hombros, como si esa explosión hubiera liberado años de tensión acumulada en mi pecho. Actualización 1. Antes que nada, gracias por todas sus opiniones y consejos. No esperaba tantas respuestas. Ahora, les cuento las secuelas inmediatas de lo ocurrido. Después de aquel enfrentamiento en mi oficina, hablé con Luis, mi amigo y actual gerente general de mi antigua empresa, para ponerlo al tanto de lo que pasó. Resulta que Beto, en su desesperación, también le había enviado mensajes a Luis tras enterarse de que no lo contratarían. Luis me dijo que Beto le mandó un correo indignado acusándome de arruinarle la vida con calumnias. Afortunadamente, Luis lo tenía bien calado ya y no le creyó nada. Es más, Recursos Humanos de la empresa de Luis le respondió formalmente a Beto que quedaba descartado del proceso y que por favor se abstuviera de contactar más a la compañía. Básicamente lo mandaron a volar con elegancia. Por otro lado, al día siguiente del incidente recibí una llamada inesperada de Carlos, el director de operaciones de la empresa socia en Monterrey. ¿Se acuerdan? El de la reunión donde Beto se llevó mi crédito. Supongo que el chisme corrió, porque Carlos me preguntó muy preocupado qué había pasado exactamente con Beto. Al parecer, alguien de su empresa vio el drama en LinkedIn o alguna red, todavía no sé cómo se enteraron allá, tal vez por algún conocido en común. El caso es que Carlos se disculpó conmigo. Me dijo que ahora entendía que las cosas no habían sido como Beto le pintó en su momento. Siempre me pregunté por qué ciertas cosas no cuadraban después, pero lo tenía en un concepto tan alto que no dudé de su versión, me confesó. Le conté brevemente la verdad de todo. Carlos se quedó en silencio un rato y luego me dijo: «Lo lamento muchísimo. Debí haber indagado más en lugar de asumir. Gracias por tu honestidad, aunque haya llegado tarde». Esa llamada me dio un extraño alivio. Por fin Carlos sabía la verdad años después, pero la sabía. Sentí como si una espina se me saliera del pecho. Él mismo comentó que Beto había tenido problemas de desempeño últimamente antes de ser despedido allá, y que ahora entendía por qué. Es que vendió muy bien sus habilidades, pero ya en la práctica no las tenía al nivel que prometí. En resumen, Beto quedó también mal parado con ellos, porque su engaño quedó al descubierto. No solo eso, Carlos, siendo alguien respetado en el medio, corrió la voz discretamente entre otros colegas de otras empresas sobre las exageraciones de Beto. No sé exactamente qué dijo ni a quiénes, pero me consta que a la semana siguiente otro ex colega me comentó: «Oye, ¿te enteraste de que Beto anduvo mintiendo en su CV? Me dijeron que lo tienen vetado en varias compañías grandes». Al parecer, Beto se quemó solito.
En mi trabajo actual, obviamente todos se enteraron del numerito en el lobby. Tuve que dar explicaciones a mis jefes. Por suerte ellos me conocen y entendieron la situación. Incluso la empresa me ofreció apoyo legal por si quería levantar una denuncia contra Beto por acoso o algo así. De momento decidí no hacerlo. Francamente, después de verlo derrumbarse así, me dio más lástima que rabia. Además, parecía innecesario patear a alguien que ya estaba en el suelo, a menos que él volviera a molestar. Mi familia también se enteró, claro. Mi esposa estaba atónita de que Beto hubiera llegado a esos extremos. Qué bueno que no te quedaste callado, me dijo abrazándome esa noche. Ya ves, la verdad siempre sale. Mis padres también opinaron, ya saben, uno nunca es tan adulto para que los papás no opinen. Mi mamá dijo que rezaría por ambos, por ti, mijo, para que superes esto sin rencor, y por ese muchacho, para que encuentre su camino. Mi papá me es directo, solo dijo, bien hecho. A ese tipo le hacía falta un estate quieto. Con todo este apoyo y viendo las consecuencias, me fui quedando más tranquilo. Supe que Beto habría intentado buscar trabajo en otras empresas del mismo giro, pero tras las referencias negativas nadie quiso contratarlo. Realmente se cerró muchas puertas. La vida de Beto, según me contó un amigo que aún lo tenía en Facebook, dio un giro muy feo, sin empleo estable, con una bebé recién nacida, porque sí, su esposa dio a luz poco después de todo este lío. Empezó a vender su coche, luego a vender cositas por internet para sostenerse. Mi amigo me mostró una publicación donde Beto ofrecía servicios de consultoría freelance y cursos en línea de mejora de procesos. Se notaba el manoteo desesperado por generar dinero como fuera. Ver esas cosas me provocó sentimientos encontrados. Por un lado era como el karma en acción. Él mintió para trepar y al final terminó más abajo que nunca. Por otro lado, no podía evitar sentir algo de pena. Pensar en su familia pasando apuros me daba cosita en el fondo. Aunque honestamente me recordaba a mí mismo que él solo se buscó todo eso. Hasta aquí todo parecía acomodarse en su lugar. Pero sorprendentemente, esta no es la última actualización. Hay más que contar. Actualización 2, han pasado algunos meses desde todo lo anterior. Pensé que ya no volvería a saber de Beto directamente. Después de la última vez, no supe nada más de él, aparte de esos vistazos en redes sociales de su situación. Yo seguí con mi vida, procurando no darle más vueltas al asunto. Sin embargo, hace un par de semanas recibí un correo electrónico que no esperaba. Venía de una dirección desconocida, pero en el asunto decía disculpa. Al abrirlo, vi que efectivamente era de Beto. Debo admitir que mis manos temblaron un poco al empezar a leer. El correo era largo, casi una carta. En él, Beto me pedía perdón. Sí, perdón, algo que jamás imaginé que saldría de él. Trataré de resumir lo que decía. Omitió insultos esta vez. Por suerte, Beto comenzaba reconociendo que había actuado mal, que había mentido acerca de sus logros en la empresa. Dijo que en su momento se sintió opacado, que tenía la espinita de demostrar que valía más, y que cuando se vio sin empleo la primera vez se asustó mucho. Según él, adornar su rol en nuestra historia fue su forma de sentirse importante y de abrirse camino. Admitió que se le salía de control, que al principio solo exageró tantito en su CV, pero que luego, cuando vio que la gente lo admiraba por eso, siguió adelante con la farsa porque le gustaba esa sensación de ser reconocido. También mencionó que creció en una familia muy competitiva, donde si no eras el mejor en todo, no era nadie. No sé cuánto de eso sea cierto o si es excusa, pero entendí un poco más de dónde venía su necesidad de destacar a toda costa. En el correo, Beto dijo que la vida le dio una lección, que después de perderlo todo laboralmente y de hacer el ridículo, palabras de él en mi oficina, tocó fondo. Contó que incluso su esposa lo dejó por un tiempo llevándose a la bebé con sus suegros, porque él cayó en una depresión horrible y estaba insoportable en casa. Esto último sí me sorprendió y me dejó helado. No imaginé que la situación llegara a afectar su matrimonio tan rápido. Continuando, me escribió que tras tocar ese fondo buscó ayuda. Mencionó que empezó terapia con un psicólogo. Vaya, eso sí no lo vi venir de alguien como él. Dice que le está costando, pero que poco a poco está entendiendo sus errores y tratando de cambiar. Y para mi sorpresa, una de las tareas que le dio su terapeuta fue sincerarse con las personas que había afectado. Supongo que por eso decidió escribirme. En la carta me dijo textualmente, no espero que me perdones, pero quiero que sepas que reconozco el daño que te hice y lo mal que estuve. Nunca debí colgarme de ti ni mentir como lo hice. Siempre admiré tu trabajo, aunque nunca te lo dije, y debí haber sido honesto desde un principio. Les juro que releí ese párrafo varias veces, porque no podía creerlo. Beto admirando mi trabajo, admitiendo todo sin excusas. Era surreal, pero ahí estaba, negro sobre blanco. También me dijo que entendía si yo no quería responderle, pero que necesitaba sacarlo de su pecho, que se sentía avergonzado y arrepentido. Terminé de leer ese correo con el corazón hecho un nudo. Jamás pensé recibir algo así.
Me quedé sentado frente a la pantalla un buen rato procesando. Sentí una especie de alivio mezclado con tristeza. No les voy a mentir, parte de mí quería mandarlo al diablo, ignorar su disculpa, porque una carta no borra años de mentiras ni el mal trago que pase, pero otra parte de mí sentí compasión, supongo. Me imaginé lo hundido que debe estar para escribir eso. Recordé aquel Beto inseguro que tal vez solo quería sentirse valioso. Después de pensarlo un par de días, sí, tarde de días en decidir, le respondí con un correo breve. Básicamente le dije que apreciaba su mensaje, que esperaba que de verdad estuviera buscando ser mejor persona por él y su familia, y le mencioné que yo lo perdonaba. Sí, uso esa palabra, no porque olvidara todo, sino porque yo necesitaba soltar ese rencor para seguir adelante plenamente. No le deseé mal, al contrario, le dije que ojalá lograra levantarse honradamente, pero también dejé claro que ya no era apropiado que tuviéramos más contacto. Algo así como te perdono, pero cada quien por su camino. Él respondí con un simple gracias, entiendo, te deseo lo mejor. Y ya. No hemos vuelto a hablar desde entonces. No voy a justificar lo que hizo Beto ni convertirlo en mártir, pero su correo me mostró a un ser humano derrotado, consciente de sus errores y con ganas de enmendar. Eso al menos me dio un cierre emocional que yo no sabía que necesitaba. Fue como la última pieza del rompecabezas para que todo este embrollo finalmente terminara. Cuando recibí esa disculpa y pude otorgarle mi perdón, aunque fuera a la distancia, sentí que por fin podía pasar la página sin ese resentimiento en el fondo. Y así, con esto, creo que ahora sí puedo decir que esta historia llega a su fin. Hoy, varios meses después, me encuentro en paz al recordar todo esto. Esta mañana salí temprano de casa, caminé por mi colonia mientras amanecía. El cielo se pintaba de tonos naranjas sobre los edificios de la ciudad. El aire fresco me llenaba los pulmones y sentí una ligereza que hace mucho no sentía. Pensé en Beto, pero esta vez sin rabia, sin esa opresión en el pecho, solo con esperanza de que él haya aprendido y esté reconstruyendo su vida de forma honesta. Pensé en mí, en lo que aprendí de toda esta experiencia, que callar ante una injusticia puede darnos tranquilidad momentánea, pero tarde o temprano la verdad nos alcanza, para bien o para mal, y también aprendí que el rencor prolongado es un peso inútil que uno carga solo. Cerré los ojos un instante bajo el cielo claro de la mañana y sonreí para mí mismo. Sobreviví a la traición, a la humillación pública y al caos emocional. Recuperé mi historia, defendí mi verdad y al final hasta pude perdonar. Dicen que el que ríe al último ríe mejor. Yo no diría que me río de todo esto, pero sí puedo decir que al final encontré una especie de victoria silenciosa y justicia. El karma tardó años, pero llego. No de la forma perfecta ni sin dolor, pero llego. Ahora sí, por fin siento que este capítulo quedó atrás. Puedo seguir adelante sin fantasmas susurrándome al lodo. Y cada vez que vea salir el sol sobre la ciudad, recordaré que incluso después de la noche más oscura y amarga, siempre llega un nuevo día lleno de luz.